y nos va a pedir las credenciales que ya habríamos configurado en la instalación. En este caso, ingresar, y en una primera instancia nos va a pedir la configuración que la hacemos desde el wizard, que lo podemos hacer las veces que queramos. En este caso, la configuración que yo le dejé fue que el hostname va a ser OPNsense, el dominio localdomain.local, lenguaje inglés, los DNS públicos que son de conocimiento general, como la DNS de Google, por ejemplo, esta que es otra DNS bastante utilizada. Estas opciones van así por defecto. Luego el tiempo del servidor, en este caso seleccionamos la zona horaria de El Salvador. La configuración IPv4, como dejamos por DHCP, lo vamos a dejar tal cual. Eh, Todo esto. Y la IP address de la LAN, que es el mismo gateway, esto viene por defecto también. Damos siguiente, el tipo de cambio de contraseña. Si necesitamos cambiarla, la cambiamos, si no, no la cambiamos. Y luego recargar para aplicar los cambios. Como ya los tengo aplicados, no lo voy a hacer tampoco. Y luego se procede a hacer lo siguiente. En las interfaces vamos a ir, bueno, a sistema primero, a las confianzas y las autoridades. Y generamos un certificado autofirmado con un nombre descriptivo que queramos, la opción para crear un certificado interno. Esto lo dejamos tal cual. Nuestro país, en este caso por aquí tiene SB para El Salvador, el estado que yo lo dejé como San Salvador, la ciudad de San Salvador, organización que lo dejé como la universidad, la dirección de correo y el nombre común, esto lo dejé tal cual, y la creamos ese certificado y lo descargamos y lo instalamos en nuestra máquina. En este caso yo ya lo tenía aquí generado, ya lo instalé. ¿Y esto por qué? Porque al modificar el web proxy, por ejemplo, en el apartado de servicios web proxy administración, lo vamos a ocupar para este tema. Primero vamos a configurar la, el HTTP proxy de forma transparente, y para esto antes tenemos que crear unas reglas que si le damos a la I en este apartado, nos va a generar aquí un enlace para agregar la nueva regla. Este, la crea él solo prácticamente. Solo necesitamos darle guardar. Como yo ya lo hice, ya pues ya no lo vuelvo a hacer. Y al momento de ver las reglas, solo fíjense que estén aplicadas. Esta es la que generó. Y siempre en servicios y web proxy, administración, al momento de irnos al forward proxy, ya generamos la regla para el HTTP transparente y vamos a generar una para la inspección de SSL. Y de igual forma, le dan a la I y agregar nueva regla de firewall y le va a generar también lo mismo que en la anterior, solo que para el puerto 3129, que es el puerto de la verificación SSL. Ya al momento de irse ustedes a las reglas como tal, en LAN, aquí ya van a aparecer. Solo nos fijamos de que estén activadas. Y continuando con la configuración del web proxy, habilitamos esas dos opciones y en el certificado a usar le vamos a seleccionar el certificado que generamos. En SSL no bomb sites, esos son sitios que no se ven afectados por la inspección SSL. En este caso dejé google.com, el host que estamos utilizando, y un sitio bancario como el de Banco Agrícola. Luego, para el tema de las listas negras, nos podemos ir al apartado de Remote Access Control List, y aquí en este punto podemos agregar una. Le ponemos el nombre del archivo, la URL a la que vamos a accesar para estas listas y la descripción. Si la sitio no tiene certificado SSL, le podemos dar la opción que ignore el certificado. Y yo ya había creado una bajo el file name de Blacklist y la descripción de Blacklist. La URL es la siguiente, es una oficial del Capitolio de Francia, donde aquí se guardan las contribuciones de Squidward y para las listas negras.
En este caso, le genera varias categorías, pero como se nos solicitó solo filtrar las de adulto, chat, em, deportes y webmail, solo esas se aplicaron. Aparte, apliqué las de social network para hacer la prueba y le damos descargar ACLs. Cuando termine, le damos aplicar o descargaría ACLs y aplicar. En este caso ya solo quedaría encender el servidor proxy, que en este caso se hace desde acá, se habilita eso y se le da a aplicar y ya por aquí va a aparecer el estado de que está corriendo. Finalmente, para los temas de las páginas de error personalizadas, hay un apartado aquí que se llama User Error Pages y aquí se puede seleccionar la por defecto de Squid, la que está por defecto para OPN Sense y una que sea customizada. En este caso se nos va a habilitar esta pestaña que se llama Error Pages y aquí vamos a descargar la plantilla que se vería así, está vacía y aquí iríamos añadiendo las páginas de error que nosotros queramos añadir. En este caso, por aquí en el escritorio tengo la que se creó y solo se agregó la de error access denied. Entonces se carga aquí, se selecciona, se le da subir el fichero seleccionado y se da aplicar. Entonces ya cuando tenemos habilitado el proxy, ya podemos intentar, por ejemplo, si navegamos ahorita, podemos poner, por ejemplo, bueno, ingresemos a Google y vemos que tenemos acceso a Internet. Si vamos, por ejemplo, a Facebook y damos clic en Facebook, de momento nos deja entrar. Nos aseguramos que tengamos las opciones de Internet en el apartado de conexiones, la configuración en la que esté aplicado acá. Y en este caso, podemos ver también los ajustes de las listas de control de acceso. Aquí también podemos agregar listas blancas y listas negras por separado. Y en este caso, por ejemplo, bueno, continuando con el tema de las pruebas, por ahí había desactivado por error el micrófono. Si nosotros intentamos ingresar a Facebook, la carga de la búsqueda sí nos lo va a permitir, pero al momento de ingresar, iniciar sesión, ya nos dice que está prohibido y nos muestra el error personalizado que nosotros le, le adjuntamos. Entonces, pero estas son listas que ya están predefinidas. Es decir, aquí hay una base de datos con un documento de texto lleno de sitios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, yo tengo bloqueada la lista de deportes, pero si yo me meto a espndeportes.espn.com, me lo va a cargar y es una página de deportes. Entonces, ¿por qué no lo ha bloqueado? Porque no está incluida en la lista de las predefinidas. ¿Cómo lo bloqueo entonces? Me tendría que ir a el forward proxy, a las listas de control de acceso en este apartado y vemos que yo ahorita lo tengo en una lista blanca. Si yo lo quito y aplico, esperemos a que termine de aplicarse. Ok, una vez aplicado, vamos a probar otra vez, ya me deja bloquearla. Entonces, así también
vemos cómo funciona lo de las listas blancas. Por ahí tengo bloqueada la virtual. ¿Qué pasa si yo me meto? Esa no está en la base de datos. Me dice que está bloqueado. ¿Y por qué está bloqueado? Porque está aquí. Igual ESPN.com. Entonces, y si yo lo quito y aplico, vamos a probar otra vez. Ya me deja ingresar. ¿Por qué? Porque no está contemplada en la base de datos. Y así es como vemos que realmente esté funcionando ese tema. Igual, si me meto a la de ESPN Deportes, me va a cargar. ¿Cómo la bloqueo? Copio la dirección, la pego en la lista negra, aplicamos y volvemos a intentar. En este caso ya me la bloqueó. Y así comprobamos lo de las listas negras y las listas blancas. Vemos también lo de las listas de control de acceso ya predefinidas por categoría para aplicar el punto que se demostraba ahí, que se pedía de bloquear sitios de deporte, de chat, de webmail y de adultos. Por ejemplo, si aquí está aplicada la categoría de adulto, entonces si nosotros probamos, vamos a ver que va a estar bloqueada. En este caso, si quisiéramos probar poniendo la palabra porn y nos vamos al primer resultado, por ejemplo, primero asegurémonos de que no está en la lista de control de accesos de específica, ¿verdad? No está ni en la whitelist ni en la blacklist, por lo cual se está rigiendo a través de este archivo de recopilación de las listas de acceso, de las listas negras. Entonces, si accesamos, vemos que en efecto me la está bloqueando y que nos muestra el mensaje personalizado de la UJMD, de que no tenemos permiso para acceder a esta página. Y así concluimos el tema de las pruebas, el tema del bloqueo de archivos BAT y exe. Creo que se puede hacer también desde el Access Control List, poniéndole, por ejemplo, asterisco.exe y asterisco.bat, y así tendría que funcionar. En este caso, si probamos, por ejemplo, descargar Apache y nos vamos al apartado de descargas, ahí se queda redirigiendo. Entonces, pero no siempre lo bloquea. Entonces, habría que instalarle un plugin y de ClamAV y bloquearlo a través de ahí. Eso se hace a través de sistema, firmware y plugins. Entonces aquí carga los plugins y nos deja instalarlos. Sin embargo, en las pruebas que hicimos, corrompe la instalación y ya no nos permite accesar al servidor proxy. Entonces eso sería para una implementación ya más directa, más que todo, ¿verdad? No para un efecto de prueba, sino para una más directa. O optar por otra alternativa como lo es pfSense o Smoothwall, que también ya se habló de ello. Entonces, eso cubre los apartados anteriormente mencionados. De la creación de listas negras, que lo vimos en los servicios. Añadir excepciones a listas negras. La creación de listas blancas, añadir excepciones a listas blancas. El bloqueo de páginas deportivas. El bloqueo de contenidos sexuales. El bloqueo de las páginas de correos y el bloqueo de chat. También el mensaje con las páginas de bloqueo y las estadísticas, que eso lo podemos hacer a través del reporting en Health. Aquí podemos ver las estadísticas de sistema, las estadísticas de tráfico, por ejemplo, y los insights, el flujo de la red, el tráfico como tal. Aquí nos muestra en tiempo real las estadísticas. Aquí podemos ver que está pasando tráfico por el LAN y por la WAN. Y
También en el dashboard podemos agregar widgets como el uso de la CPU, eh, las estadísticas de la interfaz y el gráfico del tráfico, y ese tipo de widgets le damos a aplicar y por aquí ya nos muestra todo lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces, por supuesto que para esto hay que darle un poquito de rienda al tema de los recursos para que pues se vaya aplicando todo. Y eso sería todo. Cubrimos casi todos los puntos, excepto el tema de em, el bloqueo de descarga exe y bat, porque eso se toma como parcial, ¿verdad? No se logró aplicar del todo, pero se toma como parcial, aunque cabe destacar que en el web proxy podemos, por ejemplo, de las listas predefinidas, bloquear las descargas como tal. Guardamos y aplicamos y ya nos estaría bloqueando las descargas. Podemos hacer una prueba para ver si lo hace, pero posiblemente eh, pueda que no lo haga, ¿verdad? Entonces vamos a ver, intentar descargar SAMP, por ejemplo. Vamos a forzar la descarga. Y siempre lo descarga. Entonces es como situacional el tema. Habrá páginas que sí la bloquee y habrá páginas que no por el tema mismo de que son listas ya predefinidas. Aunque nosotros también podríamos hacer nuestras propias listas, pero pues es complejo llegarlo a subir, porque tendría que estar montado en un servidor de archivos, ya sea local o externo, y es un tema un poco extenso. Pero pues todos los demás puntos han sido abordados de manera correcta y eso sería todo de nuestra parte. Saludos.